En el día de hoy quiero compartir contigo, amado que me escuchas, un tema que promete tener mucha actualidad y a veces nos suele lograr mucho conflicto en nuestro ámbito cristiano, alrededor de nuestras iglesias, incluso entre los pastores y ministros de la palabra de Dios, trayendo mucha confusión y creando muchas dudas entre los nuevos creyentes. El poder diezmar es un elemento en el acto de honra y adoración que viene siendo como un acto de culto que renueva la disposición de poder lograr rendir nuestra vida a la fuente de todas las bendiciones, reafirmando nuestra entrega incondicional a Dios. Con el pasar de los tiempos, las cosas han ido cambiando sustancialmente y muchos de los cristianos no tienen conciencia histórica y se hace un manipuleo conceptual de determinados pasajes a la conveniencia solamente financiera, olvidando la parte motivacional del diezmo y circunscribiendo solamente a la recolección del dinero. Como veremos más adelante en detalle, los diezmos deben ser un acto de honra. Y me he podido dar cuenta con cierta preocupación que en determinados sectores de diferentes denominaciones, rasgos preocupantes de la llamada teología de la prosperidad, usando este tema de los diezmos y las ofrendas para poder engrosar la cuenta bancaria de los predicadores de esa doctrina. Esta forma de teología, también llamada evangelio de la prosperidad, que es un conjunto sistematizado de doctrinas de ciertos grupos religiosos que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa del favor de Dios. La teología de la prosperidad establece que Dios quiere la victoria y el éxito en sus hijos, y según esta teología, Dios quiere que sus hijos sean abundantes en cuanto a economía, salud, conocimiento y en todos sus caminos. Los críticos de estas enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad aducen que estas doctrinas son usadas para enriquecer indebidamente a los líderes religiosos que explotan la ingenuidad de los creyentes sinceros que ofrendan su dinero y que el énfasis en la bendición material es una errónea y mala interpretación de la Biblia. Seamos muy cuidadosos en nuestra exégesis y evitemos la mezcla de estos elementos que atentan contra la enseñanza verdadera de las Escrituras respecto al diezmo. Como veremos en el curso de esta enseñanza, la pregunta obligada respecto al diezmo es: ¿estamos en la dispensación de la ley o estamos en la dispensación de la gracia? Y lo recalco, seamos muy cuidadosos en nuestra exégesis y evitemos la mezcla de elementos que atentan con la enseñanza verdadera de las Escrituras respecto al diezmo y las ofrendas. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete aclarar inquietudes en tu diario caminar en el Señor, y el tema que estaremos tratando etimológicamente se llama ¿qué dice la Biblia sobre el diezmo y la ofrenda en el nuevo pacto? Ya regresamos. Ahora, primero veremos cuál es el origen de los diezmos y las ofrendas. Ahora veremos la línea de tiempo. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, de donde Dios había maldecido, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y observe que Abel trajo de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya Dios nos venía enseñando sobre las ofrendas cómo debían ser, no de la parte que sobrara, sino de lo mejor de ellas.
En la historia bíblica, la primera mención que se hace de los diezmos es cuando Abraham, después de haber logrado una victoria militar sobre 4 reyes, dio los diezmos del botín a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 14, versículo 17. Así dice la Biblia. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. No se menciona quién instruyó a Abraham a hacerlo, pero fácilmente podemos deducir que seguía el ejemplo de sus antepasados y que ya era una costumbre que estaba muy arraigada. Y Melquisedec no era solamente un adorador de Dios verdadero, tenía el honroso título de sacerdote del Dios Altísimo. En realidad, no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec, sino al contrario, Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Cristo, o es la evidencia de que Melquisedec fue en realidad la teofanía de Dios visible al hombre. Melquisedec es superior a Abraham porque éste le dio el diezmo de todo a Melquisedec, y entonces Melquisedec bendijo a Abraham. En Hebreos 7 la Biblia dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea mucho más grande que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. Ahora veremos cómo funcionaban los diezmos en la ley. Primero, eran 4 tipos de diezmo. El primer diezmo era para la tribu levita. Eso lo podemos ver en Números 18, 21. El segundo era un diezmo anual, y este diezmo era para el diezmador. Deuteronomios 14, 22. El tercer diezmo era trianual, y este diezmo era para el huérfano, la viuda, extranjeros y levita. Eso podemos verlo en Deuteronomios 14, 28. Y el cuarto diezmo, este diezmo era el que daba la tribu levita. Eso lo podemos ver en Números 18, 21. El propósito del diezmo en la dispensación de la ley era poder recordar a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y poder enseñarle que a Dios primero tiene que estar en sus vidas. Pero Dios es sumamente generoso. Dios le permitió quedarse con 9 décimos de todo lo que cosechaban, pero el diezmo, la primera décima parte, pertenecía a él. La Biblia dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. Este fue su modo de ganarse la vida, ya que no tenían tierra propia. Y Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Dios dijo: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, sino cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Este mismo principio, que sirve de base a la costumbre religiosa de dar los diezmos, aparece también en el Nuevo Testamento.
y no necesariamente en cuanto a la proporción de la 10ª parte, pero sí en cuanto a la motivación de adoración, gratitud y responsabilidad cristiana cuando se hace la exhortación a la generosidad. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 9:6. La Biblia dice: pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hoy nuestros diezmos y ofrendas son una ofrenda de amor que damos a Dios en agradecimiento por las bendiciones que recibimos como hijos suyos, y al poder hacerlo le estamos honrando con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora no estamos bajo la ley de la economía del Antiguo Testamento, sino que estamos en la era de la gracia, y nuestros diezmos y ofrendas son una forma de apoyar la obra de Dios en nuestras iglesias locales. Partiendo que los diezmos no fueron establecidos en la dispensación de la ley, sino mucho antes en la dispensación de las promesas, al dar paso a la dispensación actual, que es la gracia, y aunque el fin de la ley es Cristo, los diezmos no quedan abolidos al poder filtrarlo por el acontecimiento de la cruz. Ellos se mantienen por la fe que recibimos de nuestro padre Abraham. Cuando damos al Señor, debemos dar con un corazón alegre. En 2 Corintios 9:6 la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar por obligación o el dar para compensar algo que falta no nos beneficiará espiritualmente, ni eso llevará bendición a nuestra familia. Cuando Abraham recibe del sacerdocio de Melquisedec sin que nadie le diga nada, Abraham diezma en ese sacerdocio y no se mira que haya maldición en ello. Eso marcó lo que Abraham sabía sobre el principio universal acerca de las riquezas del reino. Como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino, Jesús bendijo a la humanidad a través del pan y el vino de la Pascua, que fueron preparados para la Pascua. Cuando viene Jesús, se acaba la ley y viene la gracia, y hay un cambio sacerdotal, y en el río Jordán se juntan los dos, Juan el Bautista y Jesús. Y Juan el Bautista viene de una orden sacerdotal levítica y se tiene que someter a un orden nuevo sacerdotal según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7:12 la Biblia dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí comienza la gracia. El diezmo que Abraham dio a Melquisedec representaba una ofrenda que nosotros damos a Cristo, que viene como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así como Abraham dio el diezmo del sacerdocio de Melquisedec. Comenzó mucho antes de la ley de Israel. Abraham era gentil, no era judío. El diezmo tenía caducación, era temporal según la ley, mostrándonos el sacerdocio de Melquisedec, que ese sí es un sacerdocio eterno. Aplicando a esta dispensación de la gracia, entonces no hay maldición en esta dispensación para el que no diezma, pero sí bendición, igual que el sacerdocio de Melquisedec. En Juan 8:39 la Biblia dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Así que si somos hijos de Abraham, nosotros diezmamos
como Abraham diezmó. Como nosotros recibimos la bendición de Abraham, recibimos la bendición de los diezmos. Y entonces, ¿qué sucede si no diezmo ahora en la iglesia? ¿Recibiría maldición? En Gálatas capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Claro que no, pero no va a poder tener las ventanas abiertas como el que lo hace. Finalmente, podemos concluir lo siguiente: decir que el creyente no está bajo la ley de Moisés es totalmente cierto. Decir que no debe dar ofrendas y diezmos no es totalmente cierto, pues Abraham no estaba bajo la ley de Moisés cuando dio los diezmos a Melquisedec, tipo de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que cuando se da a la iglesia, se está dando a Cristo, tal como lo hizo Abraham. En cuanto a establecer qué cantidad mínima es el 10%, podría ser cierto basado en el principio que encontramos en Abraham, el padre de la fe. La ofrenda especial, aparte de los diezmos, que puede ser usada para necesidades especiales, como el caso de 2 Corintios 8, debe ser de acuerdo con lo que ha sido propuesto en el corazón de cada uno. Otra razón por que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos tesoros en el cielo. No podemos enviar al cielo nuestro dinero, pero podemos ofrendarlo para ganar a otros para Cristo. Esto es hacer tesoros en el cielo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Cuando Dios da, Él da abundantemente. Él es muy generoso. Y en la era de Cristo, la gente compraba a bulto su grano y muchos vendedores vaciaban el grano en una medida sin permitir que el comprador lo remeciera para sentarlo bien. No es así con el Señor. Él da medida buena, apretada y remecida y rebosando. Pero se debe ofrendar ya que Él nos dio primero. Y nosotros debemos ofrendar sistemáticamente cada primer día de la semana, que es el día cuando vamos a la iglesia. La Biblia dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. Y la cantidad máxima no debe ser limitada al 10%, puede ser más. Repetimos, cada cual debe dar según propone en su corazón, pero no demasiado poco que no lo sienta como un sacrificio, y tampoco demasiado mucho que sufra necesidad. La Biblia dice: no daré a Jehová nada que no me cueste. El ofrendar y dar diezmo para la nación de Israel bajo las obras de la ley fue obligatorio, pero para nosotros los cristianos bajo la fe en esta dispensación de la gracia es voluntario. Pero Dios espera que lo hagamos con alegría, y Dios bendice al dador alegre. Y otro punto muy importante y que no debemos pasar por alto es que el no dar no solo se refiere al dinero, sino a todo lo que somos en Cristo. Debemos dar primero que nada todo nuestro corazón a Dios y su obra, que es la iglesia. De eso depende si también damos nuestro tiempo, nuestras fuerzas y dinero. Y como habrás notado, no estoy en contra del diezmo, sino en contra de la forma en que como hemos degradado el concepto bíblico del diezmar, pues el diezmo no debe ser objeto de una actitud inquisitoria. Y tú, estimado amigo que me escuchas en el día de hoy, ¿cuál diezmo prefieres? ¿El diezmo de la ley o el diezmo de la gracia? Yo por mi parte me quedo con el diezmo de la gracia, porque así le puedo dar a mi Dios todo lo que mi corazón disponga, y no solamente la 10ª parte, sino todo lo que yo proponga en mi corazón. Y espero
que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.